Buenos días, en esta oportunidad mi grupo y yo hablaremos sobre la educación superior virtual y daremos nuestra opinión sobre este en el contexto de pandemia. En la actualidad han habido cambios en cuanto a la educación mediante la introducción de nuevas herramientas digitales, las cuales han traído beneficios pero también retos. Resulta conveniente en un espacio donde el profesor y el alumno no cuentan con el mismo tiempo ni lugar y dan lugar a una atmósfera social que promueve las interrelaciones humanas. En ese contexto, Internet se ve como un medio vigoroso el cual promueve el aprendizaje, pero también hay retos en cuanto al cambio instructivo entre las relaciones profesor y alumno y alumno-alumno. Antes de la COVID-19 habían promovido estas nuevas estrategias mediante la digitalización de las sociedades, pero hay otras sociedades que no se encuentran familiarizadas con esto. Sin embargo, en carreras como el baile, la actuación, ya había sido promovida ese tipo de educación, pero las sociedades aún necesitan acostumbrarse. Continuando con la introducción en la parte de los antecedentes, sabemos que la educación virtual antes del COVID estaba justificada debido a que existía un avance en el ámbito tecnológico y también a que se agregaba la industria 4.0. Sin embargo, con la llegada del COVID y la panorama mundial se tuvo que agregar, hubo mucha incertidumbre y muchos cambios en diferentes ámbitos, es por eso que se tuvo que agregar la educación virtual. Como mencionaba, en el Perú se tuvo que agregar la educación virtual y esto trajo consigo muchas ventajas y desventajas para los adolescentes de educación superior en las diferentes universidades. Por ejemplo, esto es muy obvio y es que el Estado no ha podido entregar todos los elementos necesarios como son laptops, celulares, para que los adolescentes puedan entrar a las diferentes clases, lo que trajo problemas para estos mismos. Consideramos importante informar sobre este tema debido a que la educación es un derecho que promueve el desarrollo integral del ser humano, y sobre todo en contextos de pandemia donde hay mucha incertidumbre y donde los medios digitales se han vuelto fundamentales para continuar con las actividades académicas ya programadas. De este modo también resulta importante analizar el contexto social, cultural y político para ver si contamos con las medidas de implementación de este tipo de educación. Y también nos da la oportunidad de poder analizar ese tipo de metodología de estudio y poder hacer reformas posteriormente en la manera en cómo se instruye en un país. Nuestro grupo elegido son los estudiantes y educandos de la educación superior en tiempos de pandemia. En la actualidad, muchos estudiantes y maestros han tenido que ser sometidos a múltiples capacitaciones para que se puedan familiarizar con las plataformas virtuales y evitar inconvenientes que se generan por la falta de conocimiento o por diversos problemas de conexión, y para que puedan avanzar más actividades en clase. Tomando en cuenta que este es un factor muy importante para el desarrollo integral de nuestro país, nosotros vamos a analizarlo mediante las actitudes, prejuicios, percepciones, estereotipos y la discriminación que se genera mediante este problema. Con respecto a la percepción que existe entre los docentes y alumnos, se suele pensar que la comunicación entre ellos es deficiente, ya que no es lo mismo estudiar en un salón de clase que en una aula virtual. Además, se percibe que hay una debilidad en la interacción profesor-alumno, debido a que hay una falta de confianza entre ellos y no hay un autoestudio entre los alumnos. De la convivencia virtual, tanto alumnos como profesores presentan ventajas, ya que pueden autogestionar su tiempo, tener aprendizaje autónomo, entre otras. También señalan que presenta desventajas, como la soledad, la falta de motivación y problemas con el La internet. actitud de los estudiantes y profesores frente a la educación virtual está compuesta por tres componentes. El primero es el componente cognitivo, el cual se refiere a las creencias que se tienen sobre esta nueva modalidad de educación en general. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, la creencia más común que poseen es que la educación virtual cuenta con menor calidad, pese a que existen diferentes factores que contribuyen a una adecuada formación. En segundo lugar está el componente afectivo, referido a las emociones de los involucrados. Se traduce en el sentimiento de agrado o desagrado al sistema de educación virtual. Por motivo de la pandemia, muchos estudiantes universitarios se sienten con estrés y ansiedad. Esto es originado debido a que muchos docentes tienden a dejar muchas tareas o trabajos. Finalmente, en el componente conductual, está asociado a la tendencia que tienen muchos estudiantes para actuar, es decir, ser partícipes de la educación virtual e involucrarse en las actividades que se programen en ella. En el caso de los profesores, muchas veces actúan de manera negativa frente a sus alumnos en las clases correspondientes,
ya sea dejando mucha tarea o en casos extremos levantar la voz. Esto puede ser ocasionado por lo mencionado en nuestro trabajo, que es no saber utilizar correctamente las herramientas digitales. En relación a los estereotipos mencionaré algunos. Por ejemplo, los cursos online no tienen buena calidad. De acuerdo con los especialistas, así como existen cursos que no cumplen con los parámetros de calidad, existen otros que lo superan. Para ello, es importante que al optar por un curso, no debemos olvidar pasar por alto los indicativos como el prestigio de la institución, la titulación ofrecida y el programa académico. Por último, otra creencia bastante frecuente es que la educación virtual limita la interacción entre los compañeros. Sin embargo, actualmente existen muchas herramientas que se emplean en las plataformas de educación online para mantenernos en contacto. Por ejemplo, los chats, los foros, el intercambio de emails. Estas creencias generan prejuicios. Uno de los prejuicios es el rechazo a las clases online, debido a que se tiene varias creencias hacia esta, como por ejemplo que las clases online tienen mala calidad o que causa más estrés que las clases presenciales. Como dice la doctora María Cordero, se da más en los docentes que en los educandos, debido a que varias instituciones se han visto obligadas a implementar la educación virtual y esta no es tan fácil de manejar para los docentes porque no manejan la tecnología de información y comunicación. Asimismo, la falta de interacción entre compañeros es una de las creencias que se ve afectada debido a que ellos ya están mucho tiempo acostumbrados a estar juntos y este distanciamiento es un poco complicado. Sin embargo, nosotros opinamos que no todo se puede ver de manera negativa debido a que en la actualidad contamos con muchas herramientas que nos brindan una charla virtual cómoda. Los prejuicios mencionados se convierten en actos discriminatorios, como burla de los alumnos hacia los profesores por un mal uso de las plataformas o un lento uso. También se percibe discriminación socioeconómica, ya que algunos alumnos no cuentan con los mismos medios electrónicos para entrar a las aulas virtuales, lo que puede ocasionar una discriminación entre sus compañeros del aula. Finalmente, para algunos alumnos y profesores puede ser difícil mantener una comunicación virtual, lo que puede ocasionar que sus compañeros o amigos lo discriminen por esto. Finalmente, en cuanto a los procesos de influencia social que ayudan a la formación de prejuicios, encontramos la influencia de conformidad que se ve reflejada en el prejuicio del rechazo a las clases online, que esto es debido a que los docentes y educandos piensan que tiene muy mala calidad. Sin embargo, no se puede generalizar debido a que hay plataformas que son muy eficientes en sus cursos online. No obstante, los estudiantes se dejan llevar por sus compañeros de estudio, ya que por la razón que no tiene buena calidad, no se aprende, no es lo mismo. Ellos, a pesar de que tengan las ganas y el entusiasmo de seguir aprendiendo, así sea de manera online, se dejan llevar mucho por ellos, ya que si estos no se matriculan al ciclo, ellos tampoco. Como segunda influencia tenemos la de condescendencia en su principio básico de compromiso, que se vio reflejada a principios de año, ya que los padres de familia habían pagado la matrícula de muchos estudiantes y ya habían planificado, tanto estudiantes como docentes, su primer periodo en la universidad de manera presencial. Sin embargo, se vieron obligados o con el compromiso de seguir estudiando y dictando las clases de manera online. Como tercera y última influencia tenemos la de obediencia, que se dio ya que por la coyuntura que pasamos en la actualidad, el presidente de la República del Perú decidió, al igual que muchos otros países donde está afectando este problema, esta pandemia, dar cuarentena y que toda la educación sea de manera online. Todos nos vimos obligados a acatar las órdenes de nuestro presidente y cuidar y respetar las normas de bioseguridad. En conclusión, según lo que hemos podido analizar de la educación virtual, hemos podido rescatar sobre los aspectos socioeconómicos que nuestro país no estaba preparado socialmente para un cambio de esta magnitud, porque esto ha hecho que los adolescentes no se sientan con los ánimos para un año escolar, debido a que no pueden estar en los institutos o en las universidades socializando con sus amigos como lo hacían antes, y también el hecho de hacer los trabajos cambia, ya que es diferente hacer un trabajo por la computadora en videollamada a hacerlo en persona con tus demás compañeros.
Y en relación al aspecto económico, podemos decir que el país definitivamente no estaba listo porque aún hay muchos jóvenes estudiantes que no han recibido los implementos necesarios para poder tener una educación sea favorable para ellos, como laptops y computadores. En relación al ámbito cultural, llegamos a la conclusión de que la educación virtual ya era algo que existía antes, sin embargo no estaba muy conocido debido a que era dedicado a estudiantes con otras habilidades diferentes. Sin embargo ya existía y no creemos que la educación virtual sea algo que ya va a salir de nuestras vidas, sino que más bien debemos aprender a sobrellevarla y a tener las ventajas y desventajas claras para poder tener una buena educación dentro de este método. En relación al ámbito de cómo afectan los prejuicios y los estereotipos a la sociedad en conjunto y al individuo, hemos llegado a la conclusión de que los estereotipos han afectado gravemente a la comunidad estudiantil de estudios superiores. Debido a estereotipos como por ejemplo que las clases virtuales son fáciles, los estudiantes han bajado su nivel de aprendizaje confiándose de que en verdad las clases son fáciles, cuando no es así y tienen la misma exigencia que las clases presenciales. También, otros estereotipos que han desmotivado a la comunidad estudiantil es que si estás en clases virtuales no vas a poder socializar con tus amigos, cuando eso es totalmente mentira porque sabemos que existen otras herramientas virtuales con las cuales podremos comunicarnos con nuestros compañeros. Y existe un prejuicio por parte de los profesores, de los docentes, hacia las clases virtuales, que es que no se va a aprender de la misma manera, y lo cual está perjudicando gravemente a la comunidad estudiantil. Entre nuestras alternativas de solución, la primera sería realizar spots de TV, televisión y radio, las cuales mostrarán las ventajas de este tipo de educación. Asimismo, nuestro mensaje será emocional para poder generar sentimientos en nuestro público objetivo. Nuestro mensaje será: no dejemos que la pandemia detenga a la educación del progreso peruano. También haremos uso de influencers en esta campaña entre 18 y 25 años de ambos sexos, los cuales mostrarán la rutina día a día de sus clases virtuales para que los jóvenes se sientan identificados con ellos. Una alternativa de solución sería hacer una campaña en medios exteriores utilizando paneles, clips, vallas móviles, entre otros, y también poner nuestra campaña en centros comerciales para que la gente pueda verlo, ya que nuestro público objetivo acude más a estos lugares. Y también hacer uso de la estrategia del contexto, ya que a medida que más personas se vayan acercando, la gente se va a sentir más interesada y va a querer saber más. Los patrocinadores principales de nuestra campaña serán universidades reconocidas como la UPC, la Universidad Católica, la Universidad de Lima, entre otros. Y por último, nuestra tercera propuesta es realizar conversatorios virtuales o charlas en las cuales se hablará sobre la ventaja de esta metodología y también estrategias que puedan implementar los alumnos y los profesores. Asimismo, también nosotros daremos nuestro testimonio como alumnos para poder generar credibilidad y generar una similitud con las personas que nos escuchen, de alumnos a alumnos. Y por último, también las universidades, los directores darán testimonio en nuestras charlas y también encargados de las tecnologías y de los medios digitales para que el poder legítimo de estos pueda generar un cambio en la conducta de los jóvenes.